Saludos muchachos. Empezaremos nuestro estudio de los distintos métodos de desarrollo con Unified Process, proceso unificado. Hemos comenzado por aquí porque ustedes van a trabajar en el desarrollo del proyecto con una especialización, vamos a decirlo de esta manera, de OpenUP, de UP, que se llama OpenUP. Entonces, es importante hablar de las características globales de UP para luego centrarnos en las características de OpenUP. ¿Cuál es nuestra agenda? Bien, haremos una descripción global del modelo y tendremos que hacer referencia a sus componentes. Cuando yo hablo de sus componentes, me refiero a las fases y las disciplinas. No son todos los componentes, pues las fases, como más adelante podremos tratar, las fases agrupan un conjunto de actividades, las actividades tareas y las tareas pasos. Hablaremos también de otros componentes importantes de UP, como las disciplinas. Veremos cuál es el papel de las disciplinas y de alguna manera cuál es nuestro rol como ingenieros de sistemas en esas disciplinas. Pues bien, comenzamos con una aproximación global de lo que es UP. Un proceso de desarrollo unificado, más que un proceso, es realmente un marco de desarrollo. Y esto tiene un significado importante para nosotros, porque cuando hablamos de un marco de desarrollo, es un poco más amplio. Un marco de desarrollo implica que existe una flexibilidad tal que permita a las distintas organizaciones poder especializar ese proceso en uno que se acople, una versión que se acople, que se parezca a la organización en la cual se está generando el software, en esas sociedades productoras de software, en la industria productora de software. Dependiendo de la organización, dependiendo de su tamaño, políticas, nicho de negocio, recursos disponibles, pues cada organización debería hacer una especialización de UP, acoplándola de la mejor manera a las fortalezas y también pues tratando de disminuir las debilidades de cada organización. Debemos decir que, bueno, que el proceso unificado en principio era un proceso desarrollado por Rational, de la manera que era una marca registrada, por eso se le conocía como RUP. Mucha gente cuando habla de RUP se refiere igualmente a UP, o UP es igual a RUP, puesto que el origen de este proceso se remonta a la compañía Rational. Nosotros, como veremos más adelante, tendremos que identificar distintas versiones de UP. En principio el proceso comienza llamándose RUP y luego cuando se generaliza su uso pasa a ser denominado sencillamente UP. Hay muchos refinamientos, aquí hay una lista de refinamientos y ustedes pueden observar que entre esos refinamientos está una versión que es reconocida como una versión ligera que nosotros hemos conocido como OpenUP o conocido como Open Unified Process. Es el proceso de desarrollo que sigue la organización Eclipse. Quizás muchos de ustedes han utilizado el IDE producido por Eclipse para generar sus propios proyectos. Pues bien, esa organización ha diseñado un framework de desarrollo propio de Eclipse y ese proceso se basa precisamente en OpenUP. ¿Cuáles son las características de UP? En principio UP trata, como la mayoría de los
distintos métodos de desarrollo que hoy están, digamos, de esta manera gobernando la industria de la producción de software, pues trata de buscar lo que se consideran las mejores prácticas para afianzar precisamente las fortalezas de los equipos de trabajo. En el caso de UP, eh, podemos caracterizarlo como un proceso que es de forma iterativa, es iterativo, es una consecuencia natural de la evolución del software, la producción de software. Cuando después hagamos un acercamiento histórico de los distintos métodos de desarrollo, ustedes podrán identificar pues esta característica de ser iterativo en muchos otros métodos. Sencillamente ha probado ser positivo el desarrollo iterativo del software y ha trascendido, digamos, el tiempo hasta métodos modernos como el que estamos tratando en este momento. Se caracteriza por el manejo de requerimientos, un manejo de requerimientos que no se circunscribe, no se limita solamente a una fase, sino que como se ha identificado en muchos casos de desarrollo de software, realmente el manejo de requerimientos, más que una fase, debería ser una disciplina. O sea, cuando hablamos de disciplina debería ser me refiero a un conjunto de tareas, de actividades, de roles, junto con entregables o artefactos generados que intentan generar una comprensión del problema que queremos resolver, porque nosotros resolvemos el problema a través de la producción de software o diseñamos un software precisamente para resolver un problema. Entonces, la experiencia ha probado que es una excelente práctica que los roles, aquellos especialistas que se encarguen del manejo de requerimientos, del registro, del levantamiento y el refinamiento de requerimientos, no se limiten a trabajar en las primeras etapas del proyecto, aunque ciertamente en esas primeras etapas tengan eh, mucho poder o su trabajo sea intenso. Ellos deben trascender ese manejo de requerimiento a todas las etapas del proceso de desarrollo, porque a medida que nosotros vamos desarrollando software es que comprendemos los requerimientos. Además, OpenUP se basa en el manejo y la definición de arquitecturas basadas en componentes. Cuando en algún momento nosotros vamos a tratar el concepto de componentes, sencillamente vemos componentes como piezas de software que tienen la suficiente independencia, han sido construidas con la suficiente encapsulación como para poder ser agregados en distintos proyectos y de esa manera reutilizar el software y bajar costos. La tendencia hoy en día es a la producción de componentes, a la producción de software basado en componentes. De hecho, hay una línea de investigación que está en boga en este momento, que es las líneas de producción de software. Y las líneas de producción de software se basan precisamente en componentes. Y por último, el modelado visual del software. Cuando hablamos del modelado visual del software, nos referimos a que como una buena práctica, el ingeniero de software o el arquitecto de software o el especialista de software, para ser más general, puede apoyarse en un conjunto de modelos con una, digamos, un significado bien preciso, con un conjunto de conceptos que tienen una simbología, pero también tienen un significado y que pues, permiten construir un lenguaje común entre los especialistas de software. En este caso, el modelado visual se refiere a un conjunto de elementos visuales que tienen sencillamente el objetivo de lograr un mejor entendimiento de los modelos de software. En cuanto al modelado visual de software, bueno, en el caso de UP se basa en la utilización de UML. Tendremos que trabajar sobre UML en sesiones posteriores. En este caso, entonces, ustedes pueden observar que el objetivo es modelar el software y ese software puede tener distintas vistas. Entonces, esas distintas vistas son representadas a través de diagramas. Los distintos diagramas de UML que posteriormente vamos a estudiar,
se centran en distintos aspectos del software, porque realmente cuando hablamos de software vemos que hay distintos aspectos que hay que considerar. Esos aspectos son representados por vistas. Por ejemplo, si queremos registrar, si queremos hacer un análisis de requerimiento, bueno, modelos como los diagramas de caso de uso, los diagramas de escenario, los diagramas de estado, nos permiten, nos facilitan el registro de los requerimientos en un lenguaje que sea común para todos los especialistas de software. Si hablamos desde el punto de vista arquitectónico, bueno, diagramas como los diagramas de componentes, diagramas de despliegue o diagramas o los mismos diagramas de clase también nos permiten a nosotros expresar lo que sería la arquitectura de nuestra solución de software. La otra práctica importante en UP es la verificación continua de la calidad de software. El objetivo es generar software, pero generarlo con calidad. Entonces, ya existen estándares, en algún momento los trataremos también dentro del curso, existen estándares que definen cómo es la calidad de software, cuáles son los aspectos que trata la calidad de software. Realmente queremos entonces, ¿por qué adoptamos un método? Sencillamente adoptamos un método porque el método nos permite, nos facilita generar un producto de calidad. Y además UP nos permite hacer un control de cambios, porque durante el desarrollo de software, bueno, se generan entregables, entre esos entregables están pues precisamente eh, eh, ejecutables del proyecto que se ponen a prueba y esas pruebas nos permiten identificar errores, nos permiten identificar riesgos, nos permiten identificar aspectos susceptibles de ser mejorados y entonces se generan cambios en las distintas versiones de software y tiene que haber un control de cambio. Entonces usualmente pues existe un conjunto de especialistas que se encarga precisamente del control de cambios. En cuanto a las características, bien, el proceso unificado tiene cuatro fases. Como podemos ver, la fase de inicio, elaboración, construcción y transición. Todas esas fases tratan de guiar un proceso que es iterativo e incremental. Cuando hablamos de iterativo nos referimos a que se pueden repetir un conjunto de tareas o actividades con el objetivo de, en principio, dependiendo en qué fase se ubique el desarrollo de software, pues el objetivo puede ser repetir actividades y tareas para comprender requerimientos. También en la parte de construcción, en la fase de construcción, pues ese proceso es iterativo, se van repitiendo tareas para ir logrando microobjetivos. Esos microobjetivos logrados significan pues que se está avanzando en la construcción del modelo de software, del software. Por eso decimos que es iterativo, pero es incremental, porque no es que estoy repitiendo de manera monótona un conjunto de tareas y no hay avance. Se supone que en cada iteración, en cada repetición de actividades, yo logro obtener un mejor entendimiento del problema, logro obtener un avance en el producto de software, y entonces por eso decimos que es incremental. Como usted puede observar, pues esas fases se pueden llevar a cabo en iteraciones. Es el equipo de software, es la organización, es el gerente de proyecto el que junto con su equipo de desarrollo, de diseñadores, etcétera, define cuáles y cuántas iteraciones son necesarias en cada una de esas fases. Por otra parte, además de las fases, en el proceso se consideran unos elementos que se le denominan disciplinas. Esas disciplinas, podemos decir que atraviesan las fases. Lo que quiero yo decir con esto es que esas disciplinas agrupan un conjunto especializado de actividades, de roles, de productos que tienen
mayor o menor incidencia en cada una de esas fases. Sin embargo, deben estar presentes cada una de esas fases. Más adelante les mostraré un diagrama que espero yo muestre con mayor claridad lo que les estoy diciendo. Aunque todas las iteraciones suelen incluir trabajo en casi todas las disciplinas, el grado de esfuerzo dentro de cada una de ellas varía a lo largo del proyecto, varía dependiendo del el estado del proyecto. Otra característica de este proceso de desarrollo es que está dirigido por casos de uso. Más adelante veremos que son los casos de uso. Los casos de uso se utilizan para capturar requisitos funcionales. Fíjense que estamos haciendo una diferenciación. Estamos hablando de requisitos funcionales. Debemos aprender que no solamente existen requisitos funcionales, sino que un ingeniero de software, un ingeniero de sistema, debe considerar otro conjunto de requisitos, quizás hasta ahora velados a ustedes, ocultos a ustedes. Ese conjunto de requisitos importantes es el denominado requisitos de calidad o requerimientos de calidad. Entonces, los casos de uso nos permiten capturar el requerimiento. Además está centrado en la arquitectura. ¿Qué quiere decir eso? Que se puede generar un conjunto de modelos que intentan mostrar la arquitectura del software. El concepto de arquitectura implica que el software es visto como un conjunto de componentes. Esos componentes pueden ser clases, ¿ok? Si estamos desarrollando orientado a objetos, pueden ser módulos, pueden ser librerías. En todo caso, esas librerías, módulos o clases podemos considerar como componentes que se interrelacionan, que tienen que demandan de otros componentes de servicios y ofrecen a esos otros componentes de servicios, y esa relación entre componentes genera una arquitectura, genera una morfología del sistema al cual llamamos arquitectura. Esta visión del software, que es la visión arquitectónica, está muy relacionada con la calidad de software, lo veremos en algún momento, ¿no? Y por último, en esta lámina al menos, este proceso está enfocado en riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que se enfoca en tratar de identificar, de adelantarse a los posibles puntos críticos, aspectos críticos del proyecto. El adelantarse a la identificación de esos riesgos, pues permite al equipo de desarrollo poder diseñar estrategias que al menos minimicen, disminuyan el efecto de tales riesgos. El siguiente diagrama muestra entonces la configuración de este proceso de desarrollo. Vean este ciclo de vida. Anteriormente les había dicho que el proceso de desarrollo UP está constituido por fases. Estas son las fases. ¿Ok? Esas fases pueden estar constituidas por un conjunto de iteraciones. Ya les he dicho que las iteraciones pues, es una repetición de un conjunto determinado de tareas con el objetivo de lograr mejoras o bien en el entendimiento de los requerimientos o posteriormente en el producto en sí. Pero además les decía que existen las denominadas disciplinas. Las disciplinas de modelado empresarial, de requisitos, análisis, diseño, implementación, prueba, despliegue, gestión de cambio y configuración, gestión de proyectos y las disciplinas de entorno. Si ustedes ponen atención verán que estas disciplinas de alguna forma muestran una especialización en las actividades o en la incidencia sobre el software. Y de hecho, muchos de ustedes se van a especializar en alguna de esas disciplinas, es lo más probable, porque ya el mundo del software es tan amplio que, como en todas las otras disciplinas, las personas, los ingenieros van a especializarse, tienden a especializarse. Muchos de ustedes se especializarán en la implementación, serán excelentes programadores, otros quizás dirigen su carrera a la gestión de proyectos, otros a la aplicación de pruebas, lo que llaman el testing de software, otros al levantamiento de requerimientos, de requisitos y así. Pues bien, esas disciplinas tienen todas incidencias en UP. Y ustedes pueden observar que en este gráfico se representan las fases como elementos representados por color.
pero esas columnas son atravesadas transversalmente por las disciplinas. Si ponemos atención a este gráfico, veremos que estas curvas, ¿m?, que tienen distintas formas dependiendo de la disciplina a la cual representen, estas curvas indican sencillamente es la intensidad del trabajo o la intensidad de la intervención de cada una de esas disciplinas en cada una de las fases. En las fases, como podemos ver, por ejemplo, que en la fase inicial, las disciplinas de modelado empresarial, requisitos y análisis y diseño tienen gran efecto, una más que otra. En el caso, por ejemplo, de la disciplina de requisitos, vemos que en la fase inicial es vital. Los ingenieros de requisitos o el equipo de ingenieros de requisitos va a tener un papel preponderante, principal en el desarrollo. Y ese papel no termina, eso sí, no termina con la culminación de la fase, sino que trasciende esa fase teniendo una menor intensidad, pero teniendo en todo caso una intervención en todas las fases del proceso de desarrollo. Por eso decimos que el proceso es iterativo y es incremental. En la medida en que los requisitos se comprendan mejor, pues quiere decir que el equipo de requisitos tiene menos trabajo, pero él siempre está presente para velar porque esos requisitos sean comprendidos correctamente y el software responda de manera correcta a esos requisitos. Lo vemos con todas las otras disciplinas. En la implementación, la disciplina de implementación tiene un papel preponderante en la construcción, como ustedes pueden ver. Y algo interesantísimo, por ejemplo, en la disciplina de prueba, vemos que la intensidad del trabajo es fluctuante. Y eso es porque, como UP está orientado a, a la identificación de riesgos y a la comprensión de requerimientos, entonces el equipo de pruebas tiene como papel principal hacer precisamente pruebas para verificar la consonancia o la trazabilidad entre los requisitos y el producto que se va logrando. Cada una de esas fases, eso sí, tiene unos hitos. ¿Okay? Esos hitos implican o indican que, bueno, que se ha logrado un avance notable en el producto de software. Cada una de esas fases culmina con un hito. En esos hitos hay entregas y hay discusión y se comienza, pues, o se termina, digamos, el énfasis en una de las disciplinas y comienza a aumentar el énfasis en otras disciplinas. Pero realmente debemos considerar que no hay un límite bien definido entre las fases. En UP eso no existe. El límite es difuso y es difuso porque, como ustedes pueden observar en el gráfico, las disciplinas trascienden esas fases, ¿no? En todo caso, ¿cuáles son los objetivos de cada una de esas fases? Pues el inicio es definir el alcance del proyecto, el ámbito, poniendo énfasis en la planificación global del proyecto. La fase de elaboración implica la planificación del proyecto también, pero elaborar además una arquitectura al menos básica, referencial del producto de software. En la fase de construcción es precisamente la fase de implementación, la disciplina de implementación toma el control y es auxiliada por las otras disciplinas. Y finalmente, cuando el software ya está próximo a ser entregado a los usuarios finales, pues decimos que estamos en la fase de transición. Las fases entonces son ejecutadas a través de iteraciones, como se muestra en el siguiente gráfico. El número de iteraciones es decidido por el equipo de trabajo. En la fase de inicio, entonces, como les decíamos en alguna oportunidad, es la fase en la que se entiende, se comienza a entender el proyecto y el alcance del proyecto. Esta fase debe ser pequeña, ¿ok? Digamos, pequeña o de corta duración, porque si se pone mucho énfasis en esta fase, pues realmente estamos limitándonos a trabajar como un proceso de cascada
en la que se pone mucho énfasis en el levantamiento de requerimientos y poco énfasis en las otras etapas. Todas son importantes, lo que dice la experiencia. Los objetivos de la fase de inicio: establecer una justificación del proyecto, el ámbito, y eso nos lleva a esbozar, fíjense, empieza a delinearse los casos de uso, que en esta fase se denominan casos de uso del negocio, porque el objetivo principal es entender el negocio al cual yo quiero aportar una solución. Se esboza la arquitectura, las arquitecturas referenciales, se identifican riesgos y se prepara el plan del proyecto. Cuando se llega al final, entonces hablamos del hito de objetivo. En la fase de elaboración se captura la mayoría de los requisitos del sistema, requerimientos del sistema, y ya empieza a haber un ejecutable de la arquitectura que, bueno, puede limitarse sencillamente a los componentes básicos principales del sistema, acompañado con digamos, una maqueta de lo que serían las interfaces gráficas que atienden a los casos de uso que se están identificando, ¿no? En la fase de elaboración, en la fase de elaboración debe obtenerse, si bien no el producto totalmente acabado, pero sí con un gran avance, ¿no? Es donde los programadores toman la batuta, por decirlo de alguna forma. Al final de esta fase se elabora un plan, pero realmente eso ocurre al final de cada fase. Termino una fase, tengo que consumir un tiempo en la planificación de la próxima fase. ¿Ok? El hito que marca el final de esta fase es el hito de arquitectura. Se supone que a esta altura tenemos definida la arquitectura del sistema. En la fase de construcción es la más larga del proyecto, con base al diseño logrado en la fase de elaboración y con base a los requerimientos levantados en la fase inicial, se empieza a implementar la arquitectura con clases, si es que estamos trabajando con clases, ¿no? Ok, el resultado entonces es una versión ejecutable de ese software que nos va a permitir hacer pruebas. No quiere decir, como les he referenciado en alguna oportunidad, que el equipo de pruebas no haya trabajado. El equipo de pruebas puede realizar pruebas desde la fase de requerimientos, y esas pruebas pueden limitarse pues a revisar, al menos conceptualmente, los casos de uso para ver si esos casos de uso son verificables, y ya desde el levantamiento de requerimientos los equipos de pruebas pueden ir diseñando las pruebas que van a aplicar al software, y en esta fase, bueno, esas pruebas se pueden llevar a cabo con mayor facilidad porque ya tenemos un producto ejecutable. El hito que marca el final de esta fase es el hito de capacidad operativa. Y finalmente tenemos la fase de transición. En esta fase el sistema es desplegado para los usuarios finales, se hacen pruebas, los usuarios son entrevistados para verificar el nivel de consistencia con respecto a los requerimientos iniciales, ver si realmente el sistema aporta una solución, y en función de eso pues se hacen cambios, se pueden hacer cambios. Esta fase de transición puede incluir la elaboración de manuales de usuario, manuales para la venta del sistema, si fuese el caso, y el entrenamiento de los usuarios. También puede ser tomar en cuenta el entrenamiento no solamente de los usuarios finales, sino del equipo, de las personas que en la organización cliente va a encargarse de mantener el sistema. El hito, en este caso, se denomina hito de lanzamiento del producto. En cuanto a las disciplinas, estas son las disciplinas de las que hablábamos antes, ¿no? ¿Cuál es el objeto de cada una de esas disciplinas? Pues bien, esas disciplinas en principio podemos dividirlo en dos grandes grupos. Las disciplinas propias de la ingeniería de software, ¿okay?
y las disciplinas de soporte. Las disciplinas de ingeniería se centran en la construcción del producto de software. Y las disciplinas de soporte, precisamente el nombre lo indica, soportan, le dan base, permiten que las disciplinas de ingeniería puedan desarrollarse sin obstáculos, o al menos minimizar los obstáculos. El objetivo de las disciplinas de soporte es precisamente posibilitar el funcionamiento de los equipos que se encargan del levantamiento de requerimientos, análisis y diseño, de la implementación, del testing y el despliegue. La primera disciplina es la del modelado de negocio. El modelado de negocios tiene como objetivo establecer un canal de comunicación entre los ingenieros de negocio y los ingenieros de software. Los ingenieros de negocios se encargan de modelar el negocio. Cuáles son las actividades, cuáles son los elementos importantes en cada uno de esos pasos que conforman el proceso de negocio y quiénes son los roles, cuáles son los roles que intervienen para establecer un modelo, para hacer un modelo que los ingenieros de software puedan tomar y a partir de allí generar la solución. Los ingenieros de software deben conocer la estructura y la dinámica de la organización del objetivo, ¿no? Entonces, para eso se debe hacer un modelado del negocio. También se habla del modelado del dominio. Cuando hablamos del modelado del dominio nos referimos al nicho de negocio. Usualmente una empresa, una organización, tiene un nicho de negocio. Una empresa se encarga de seguros, otra empresa se encarga de la línea farmacéutica, por ejemplo. Eso es un nicho de negocio. Pues cada uno de esos nichos de negocio tiene un modelo de dominio. El modelo de dominio define de manera general el negocio a macro, es un metamodelo. ¿Ok? Y usualmente lo que hacen los ingenieros de requerimiento es, a partir de ese modelo de dominio, instanciar o ver el modelo micro de la empresa, que debe coincidir o debe estar enmarcado en ese modelo de dominio. La disciplina de requisitos se encarga de precisamente levantar los requerimientos, registrar de manera idónea esos requerimientos para que después los ingenieros de software puedan utilizarlos. El análisis y diseño, la disciplina de análisis y diseño se encarga pues precisamente de generar los modelos, a partir del modelo de requerimientos, generar los modelos que van a indicar de qué forma se va a construir el software. Los desarrolladores tienen que tomar esos modelos y a partir de esos modelos generar el software. Y tiene que haber siempre una trazabilidad entre esos modelos y la implementación. Describe entonces cómo el software es realizado en la fase de implementación. Se plasma en un modelo de diseño que consiste en una serie de clases, si es que estamos trabajando con orientación a objetos, que posteriormente pueden ser agrupadas en paquetes o subsistemas o componentes, como hablamos antes. La disciplina de implementación se encarga de la entrega digamos, de la instanciación de ese diseño en clases, en código. Y ese código debe respetar esas directrices porque el diseño no es más que un conjunto de directrices que deben ser cumplidas. La disciplina de pruebas se encarga de generar pruebas, bien sea pruebas unitarias, ¿no? Como llaman pruebas unitarias, pruebas de micro, pruebas de integración, cuando ya tenemos varios componentes del sistema que han sido desarrollados, por ejemplo, de manera separada y ahora es innecesario integrarlas. Pues bueno, esas pruebas de integración también las lleva a cabo el equipo de prueba o la disciplina de prueba. La disciplina de despliegue se encarga entonces de la entrega, todo lo concerniente a la entrega final del producto de software, ¿no? También se encarga de dar asistencia y ayuda a los usuarios. La disciplina de soporte, ahora sí hablamos un poquito de la disciplina de soporte, ellas se encargan pues de soportar las disciplinas que anteriormente eh, describimos. Las disciplinas de soporte son básicamente las disciplinas de configuraciones y cambios. Vamos a ver si logramos ver las otras. Y las disciplinas del proyecto, la gestión de proyecto y la gestión de entorno.
Cuando hablamos de la gestión de configuraciones y cambios, esta disciplina se encarga de ir llevando un control, un historial, una ficha histórica de los distintos cambios que se van generando en el software y cuáles fueron las razones. Y esos cambios también deben ser sustanciados, deben ser registrados junto con, eh, digamos, los contratos que se van llevando a cabo con los clientes en los que ellos están de acuerdo con los cambios realizados. Esos contratos mmm, describen, por una parte, a qué acuerdos se llegaron para lograr los cambios y posteriormente van a registrar también eh, la, la aceptación del cliente de esos cambios. La gestión de proyecto se encarga de definir los planes del proyecto y además de cumplir, de velar porque se cumplan las fases. Y si hay retrasos, pues establecer las estrategias para solventar esos retrasos. La gestión de entorno se encarga de apoyar a cada una de las disciplinas en cuanto a herramientas, herramientas de desarrollo, herramientas de diseño, herramientas de registro de requerimientos. Se encarga también de velar porque estén los consumibles, hojas, cartuchos de tinta, espacio físico, y una serie pues, de elementos que si bien no son el centro del proceso de desarrollo, sin ellos pues el desarrollo de software sería sumamente complejo, ¿no? El objetivo entonces es proveer a la organización las herramientas y procedimientos que conforman el entorno de trabajo para el equipo de desarrollo. No solamente se limita a eso, sino además puede trascender su actividad a generar material para la educación o el aprendizaje de nuevas herramientas, nuevos procesos, nuevos métodos, nuevos enfoques. Entonces, esta disciplina es sumamente importante porque usualmente las personas que se encargan del entorno son personas que siempre están investigando nuevas tecnologías, nuevas técnicas, nuevos enfoques para tratar de luego acoplarlos a las organizaciones de software. Muchas gracias a todos ustedes. En la siguiente entrega pues hablaremos un poco más sobre, en este caso, otros componentes de UP.